En una ciudad donde las apariencias lo eran todo y el dinero dictaba el respeto que recibías, Alejandro Montenegro era visto como un titán intocable. Millonario, dueño de empresas, rodeado de lujos y aduladores, vivía en un penthouse de cristal desde donde observaba el mundo moverse a sus pies. Pero detrás de ese éxito deslumbrante se escondía una pregunta que lo atormentaba. ¿Quién lo respetaba de verdad? Cansado de las sonrisas interesadas y de los falsos elogios, Alejandro comenzó a notar que todos a su alrededor parecían actuar por conveniencia. Nadie le hablaba con sinceridad, nadie lo veía como un hombre común. Sentía que lo trataban como a una billetera andante, no como a una persona. Esa sensación lo fue vaciando poco a poco por dentro, hasta convertirse en una herida imposible de ignorar. Fue entonces cuando surgió en él una idea insólita, casi absurda: abandonar por unos días la piel del magnate y mezclarse con la gente como un hombre común. No quería discursos, no quería trajes de lujo ni coches deportivos. Quería pasar desapercibido, vivir la vida de aquellos que nunca habían tenido nada. Y sobre todo quería descubrir quién lo respetaba sin saber quién era. Mandó a confeccionar ropa sencilla, compró un coche usado y se entrenó para imitar los gestos y maneras de un chofer cualquiera. Frente al espejo, con una gorra y una chaqueta desgastada, casi no se reconoció. Por primera vez en años, no vio al poderoso empresario, sino a un hombre corriente con ganas de probar al mundo y a sí mismo. El plan era claro: conducir durante varios días, recoger pasajeros al azar y observar cómo lo trataban. Anotaría cada gesto, cada mirada, cada palabra, y al final tendría su respuesta. No se trataba de un juego, sino de una búsqueda desesperada de autenticidad en un mundo donde todo parecía comprado. La pregunta que lo devoraba lo acompañaba en cada latido. En su interior había miedo, pero también esperanza. Temía descubrir que nadie lo respetaba de verdad, que todo lo que había construido era una fachada vacía. Sin embargo, también deseaba encontrar al menos una chispa de sinceridad en medio de la indiferencia. Esa chispa sería suficiente para recordarle que aún existía humanidad más allá de los números y contratos. Así comenzó el experimento más arriesgado de su vida. Alejandro Montenegro, el magnate poderoso, se transformó en un chofer cualquiera. En cada giro del volante se escondía una lección y en cada pasajero una oportunidad de ver reflejada la verdad. No lo sabía aún, pero ese viaje lo cambiaría para siempre. La ciudad despertaba entre rascacielos que reflejaban el sol de la mañana y calles abarrotadas de autos impacientes. En medio de aquel bullicio, pocos sabían que uno de los hombres más poderosos de la región, Alejandro Montenegro, estaba a punto de emprender una prueba insólita. Su fortuna se contaba en miles de millones, dueños de empresas, hoteles y bancos, pero dentro de sí sentía un vacío que ni los lujos podían llenar. Alejandro observaba desde la ventana de su penthouse cómo la gente corría al trabajo, cómo choferes abrían puertas a empresarios que apenas les dedicaban una mirada. Ese detalle lo carcomía. ¿Cuántos de los que lo rodeaban lo respetaban de verdad? ¿Y cuántos lo hacían solo por miedo a su dinero? Esa pregunta se convirtió en obsesión, y con ella nació la idea de un experimento. Su plan era simple y arriesgado: dejar por unos días su traje de diseñador, su reloj de oro y su auto deportivo, para convertirse en lo que nadie esperaría: un humilde chofer. Mandó a confeccionar ropa sencilla, adquirió un coche usado y practicó durante horas la manera de comportarse sin levantar sospechas. Quería confundirse entre los demás, pasar desapercibido. Al mirarse en el espejo vestido con jeans gastados, una gorra y una chaqueta común, casi no se reconoció. Por primera vez en décadas, no parecía el magnate que aparecía en las revistas de negocios. Sonrió con ironía. Ahora veré quién me mira como persona y no como billetera.
Sus ojos brillaban con la emoción de alguien que estaba a punto de descubrir la verdad. La primera mañana de su nueva vida, estacionó el coche en una parada habitual de choferes. Saludó con un gesto tímido a los demás, que apenas lo observaron sin interés. El olor a gasolina y el murmullo de los transeúntes creaban una atmósfera distinta, muy alejada de las alfombras rojas a las que estaba acostumbrado. Sentía nervios, pero también libertad. La primera clienta subió sin siquiera mirarlo. «Al centro, rápido», ordenó mientras revisaba su celular. Alejandro condujo en silencio, observando cómo su presencia era invisible para ella. No había halagos ni sonrisas fingidas, solo indiferencia, y aunque aquello podía doler, en el fondo también le revelaba algo. Así era tratado un hombre común. En las siguientes horas, llevó a ancianos al hospital, a madres con hijos pequeños cargados de bolsas, a trabajadores que le agradecían con una sonrisa sincera el simple hecho de llevarlos a tiempo. Esa calidez contrastaba con la frialdad de sus socios millonarios. Poco a poco comenzó a notar quién lo veía como humano y quién lo ignoraba como si fuera un objeto más. Mientras conducía, recordaba escenas de su vida real: brindis vacíos, aplausos interesados, amistades compradas. El volante bajo sus manos se convirtió en un símbolo de contraste, un recordatorio de que ahí afuera existía un mundo que no giraba alrededor de su fortuna. El disfraz de chofer era más que una máscara, era una ventana hacia una realidad olvidada. Al mediodía, estacionó en una calle tranquila y abrió un pequeño sándwich envuelto en papel. Comió solo, rodeado de otros choferes que conversaban de sus familias, de las cuentas por pagar, de sueños sencillos como ver a un hijo graduarse. Alejandro los escuchaba con atención, sintiéndose cada vez más ajeno a la vida que había llevado hasta entonces. Esa tarde subió al coche un anciano vestido humildemente. «Lléveme al parque, por favor», dijo con voz cansada. Durante el trayecto, el hombre comenzó a hablar de su vida, de la soledad, de lo difícil que era envejecer sin compañía. Alejandro escuchaba en silencio, sorprendido de la confianza que aquel desconocido depositaba en él, sin saber quién era en realidad. El anciano, al bajar, le agradeció con una sonrisa cálida y le entregó unas monedas. Alejandro intentó rechazarlas, pero el hombre insistió: «No es mucho, pero es lo que corresponde». Aquel gesto lo estremeció. Por primera vez en años, alguien le daba algo sin esperar nada a cambio, reconociendo su trabajo y no su fortuna. Esa noche, al llegar a su penthouse, Alejandro se quitó la gorra y la chaqueta con lentitud. Se miró en el espejo y vio un rostro distinto, marcado por el cansancio, pero también por una nueva luz en los ojos. Había descubierto en un solo día más humanidad que en años de reuniones millonarias. En la cama repasó cada mirada, cada palabra, cada silencio recibido. Se dio cuenta de que lo que buscaba no era aprobación, sino respeto verdadero, aquel que nace de la gratitud y no del miedo. El experimento apenas comenzaba, pero ya lo había transformado profundamente. Mientras el sueño lo vencía, comprendió que su mayor riqueza no estaba en las acciones de sus empresas, sino en la posibilidad de ser visto como un hombre común. Esa certeza lo llenó de una paz inesperada, y al día siguiente, al ponerse de nuevo la gorra del chofer, sintió que estaba más cerca de descubrir quién lo respetaba de verdad. La segunda mañana de su experimento, Alejandro salió temprano, conduciendo el mismo coche modesto que había comprado para pasar desapercibido. El aire fresco de la ciudad lo recibió con un soplo diferente, como si respirara una libertad que nunca había sentido en su vida de millonario. Estacionó en la misma zona de choferes y, esta vez, algunos lo saludaron con un leve movimiento de cabeza, aceptándolo poco a poco como uno más.
Su primer pasajero fue un joven estudiante con libros pesados en los brazos. Subió con prisa y le pidió que lo llevara a la universidad. Durante el trayecto, el muchacho se quejó de lo difícil que era trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero terminó sonriendo cuando Alejandro le deseó suerte con sinceridad. Al bajar, el joven le dio las gracias con una mirada que no olvidó. Ese pequeño gesto lo conmovió más que las adulaciones de sus ejecutivos en las oficinas de lujo. El estudiante no lo trató como un invisible, sino como un ser humano digno de respeto. Alejandro comenzó a notar que en la sencillez de las personas comunes había más nobleza que en los círculos elitistas donde había pasado gran parte de su vida. A media mañana, una mujer elegante se subió a su coche. Perfume caro, mirada altiva y un tono de voz que destilaba arrogancia. Ordenó sin siquiera saludar: lléveme al centro comercial más exclusivo. Durante el viaje no levantó la vista de su teléfono y, al llegar, salió sin dar gracias ni mirar atrás. Alejandro sonrió con ironía. Esa mujer lo había tratado igual que cuando era el magnate Alejandro Montenegro. Con cada experiencia comprendía mejor la verdad que estaba buscando. El respeto real no depende de la apariencia, sino de la esencia de las personas. Lo que vivía como chofer era un espejo que le mostraba la hipocresía de muchos y la bondad genuina de otros. Esa dualidad lo mantenía reflexionando cada minuto que pasaba detrás del volante. Al mediodía, un niño y su madre subieron al coche. El pequeño hablaba sin parar, preguntándole cosas a señor conductor, con la inocencia propia de su edad. Alejandro respondió a todas sus ocurrencias con una sonrisa sincera. Al final, la madre le agradeció varias veces por su paciencia y esa gratitud sencilla lo llenó de una paz que no encontraba en ninguna junta de negocios. Más tarde, un ejecutivo apresurado se subió al coche. Llevaba un traje similar a los que Alejandro solía usar. Sin saber con quién hablaba, comenzó a presumir sus contactos y a criticar a los choferes inútiles que no entendían nada de la vida real. Alejandro lo escuchó en silencio, sorprendido por la arrogancia que tantas veces había visto entre sus propios socios. En ese momento sintió vergüenza de su propio mundo. La tarde avanzaba y cada pasajero se convertía en una lección distinta. Algunos eran groseros, otros amables, unos indiferentes, otros cálidos. Alejandro tomaba nota mental de cada gesto, de cada palabra, entendiendo que estaba descubriendo la naturaleza humana en su forma más pura, lejos de los filtros de poder y dinero. En un descanso, volvió a compartir comida con los demás choferes. Esta vez, uno de ellos le ofreció un pedazo de pan. «Se ve que eres nuevo, hermano. Aquí compartimos lo poco que tenemos», le dijo. Alejandro aceptó emocionado, sabiendo que ese pequeño acto de fraternidad tenía más valor que las cenas fastuosas con vinos de miles de dólares. Cuando el sol comenzó a caer, un anciano ciego subió al coche. Con voz amable, pidió que lo llevara a su casa en las afueras. Durante el trayecto, habló de cómo dependía de la bondad de la gente para sobrevivir. Alejandro, conmovido, lo acompañó hasta la puerta y se aseguró de que entrara con seguridad. El anciano le apretó la mano y dijo: «Gracias, hijo, no todos tienen paciencia». Ese agradecimiento quedó grabado en su corazón. No era un aplauso comprado, ni un interés disfrazado. Era respeto genuino, nacido del reconocimiento de un gesto humano. Alejandro comprendió que esa era la respuesta que buscaba y cada vez sentía más certeza de que su experimento lo estaba transformando para siempre. Al regresar a su penthouse esa noche, volvió a mirar su reflejo en el espejo. Ya no veía al hombre arrogante y distante que dominaba salas de juntas, sino a alguien más cercano a la vida real, más sensible y consciente. Sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y satisfacción. Se estaba encontrando a sí mismo en cada viaje. Acostado en su cama, recordó las sonrisas sinceras que había recibido ese día y las comparó con los falsos halagos de su círculo millonario.
La diferencia era tan abismal que casi le parecía otro universo. Comprendió que, en su búsqueda, estaba dejando atrás un mundo vacío para acercarse al verdadero respeto. Antes de quedarse dormido, se prometió continuar. No sabía cuánto tiempo mantendría aquel disfraz, pero estaba decidido a llegar hasta el final del camino. Solo entonces descubriría quién lo respetaba por ser Alejandro Montenegro, el hombre, y no Alejandro Montenegro, el millonario. Y ese descubrimiento valía más que cualquier fortuna. El tercer día de su experimento comenzó con una sensación extraña en el corazón de Alejandro. Ya no se veía a sí mismo como un millonario disfrazado, sino como un chofer más entre la multitud de trabajadores que salían a ganarse el pan diario. El ruido de los motores y el bullicio de la ciudad se habían convertido en parte de su rutina, y por primera vez en muchos años se sintió libre de las cadenas de su fortuna. Ese día su primer pasajero fue una joven con uniforme de enfermera. Subió con cansancio en los ojos, pero al mismo tiempo con una sonrisa amable. Durante el trayecto habló de lo difícil que era trabajar dobles turnos para pagar los estudios de su hermano. Alejandro escuchaba en silencio, impresionado por la fuerza y sacrificio de aquella mujer que no pedía nada a cambio, más que la oportunidad de ayudar a su familia. Cuando la dejó en la clínica, ella le agradeció sinceramente y le deseó un buen día. Alejandro permaneció un momento en silencio dentro del coche, sorprendido de cómo alguien con tan poco podía entregar tanto respeto a un desconocido. Aquella gratitud sincera le pesaba más que cualquier trofeo empresarial colgado en sus oficinas de cristal. Más tarde, un pasajero diferente subió, un joven arrogante, vestido con ropa cara y actitud prepotente. Se quejó de la música, del tráfico, del coche y hasta del aire acondicionado. Alejandro lo observó por el retrovisor, reconociendo en él el mismo comportamiento de muchos de sus socios millonarios. El contraste con la enfermera le mostró con claridad quién realmente respetaba a los demás y quién solo sabía despreciar. Al mediodía, Alejandro compartió otra comida con los choferes. Esta vez, uno le contó que había sido despedido injustamente de una fábrica y que conducía para mantener a sus 3 hijos. Alejandro escuchó con atención, sin revelar su identidad, pero en su interior pensaba en cuántas veces sus propias decisiones empresariales habían afectado a trabajadores sin que él lo notara. El peso de esa reflexión le apretaba el pecho. Por la tarde, una niña subió al coche acompañada de su abuela. Durante el camino, la pequeña cantaba inocentemente y la anciana le pidió a Alejandro que redujera la velocidad para que no se asustara. Él lo hizo de inmediato, con una ternura que sorprendió incluso a la mujer. Al llegar a destino, la abuela le sonrió y dijo: «Se nota que usted tiene buen corazón». Esa frase quedó grabada en su alma. Alejandro notaba cada vez más que la vida como chofer lo transformaba. Su orgullo habitual comenzaba a desmoronarse, y en su lugar surgía una sensibilidad nueva. El volante ya no era solo un instrumento de transporte, se había convertido en un espejo que reflejaba la nobleza y la crueldad de las personas. Y cada pasajero era una lección que lo obligaba a mirarse a sí mismo. Al anochecer, una mujer mayor subió cargando bolsas pesadas. Le pidió ayuda para colocarlas en el maletero y Alejandro lo hizo con gusto. Durante el viaje, ella contó cómo muchos conductores se habían negado a ayudarla por considerarla una molestia. Alejandro la escuchaba con atención, sintiendo rabia por aquella indiferencia. Al dejarla en su casa, ella lo bendijo y le agradeció con un apretón de manos cálido. De regreso al penthouse, Alejandro se sintió incómodo con el lujo que lo rodeaba. Las lámparas de cristal, los muebles de diseño, el vino caro en la mesa, nada de eso le daba la paz que había encontrado en un apretón de manos o en una sonrisa sincera. Caminaba por su sala amplia y vacía como un extraño, como si perteneciera a otro mundo.
Esa noche encendió su chimenea y se sirvió un café sencillo, rechazando el licor costoso de siempre. Pensó en las historias que había escuchado ese día. La enfermera sacrificada, el padre desempleado, la abuela agradecida. Cada una de esas personas lo había tratado con respeto genuino, sin saber quién era en realidad. Y eso lo llenaba de una emoción que hacía años no experimentaba. Mientras escribía notas en un cuaderno, comprendió que lo que buscaba no era un simple experimento, era una transformación personal. Ya no quería ser el millonario rodeado de aduladores falsos. Quería descubrir cómo era vivir en un mundo donde la riqueza no era una barrera entre las almas. Aquella idea lo asustaba y lo liberaba al mismo tiempo. Se preguntó qué pasaría si alguno de sus socios lo viera en ese papel de chofer. ¿Lo humillarían? ¿Lo despreciarían? Tal vez sí, pero al mismo tiempo estaba seguro de que eso revelaría la verdad. El disfraz se había convertido en un filtro que separaba la apariencia del corazón, y Alejandro quería seguir mirando a la gente a través de esa lente. Al acostarse, repasó el día una y otra vez. Cada mirada sincera y cada gesto arrogante se mezclaban en su memoria como piezas de un rompecabezas. Pero en medio de esa confusión había una certeza. Estaba aprendiendo a valorar el respeto verdadero, aquel que no se compra ni se finge. Esa certeza era más valiosa que cualquier fortuna. Antes de dormir, miró por la ventana de su penthouse hacia la ciudad iluminada. Pensó en todo lo que aún le faltaba por descubrir, en los días que vendrían y en las pruebas que tendría que enfrentar. Con una leve sonrisa, se dijo a sí mismo que no había marcha atrás. El millonario disfrazado de chofer había comenzado un viaje sin retorno hacia la verdad. El cuarto día de su vida como chofer amaneció con un aire distinto. Alejandro ya no sentía nervios, sino una curiosa emoción por lo que encontraría en la jornada. Se vistió con la gorra y la chaqueta sencilla, tomó un desayuno frugal y salió con paso firme hacia el coche modesto que se había convertido en su nueva herramienta de aprendizaje. El millonario parecía más lejano que nunca. Esa mañana, su primer pasajero fue una joven madre con un bebé en brazos y un niño pequeño que apenas podía caminar. Alejandro la ayudó a acomodar las bolsas en el coche y a asegurar a los niños en el asiento. Durante el trayecto, la mujer le agradeció varias veces con una gratitud sincera que lo conmovió. Al despedirse le deseó bendiciones y él sintió que esas palabras eran un regalo invaluable. Más tarde subió un hombre trajeado, con expresión de superioridad. Se sentó en silencio y después de unos minutos comenzó a hablar por teléfono con un tono despectivo. Insultaba a su asistente, reclamaba con grosería a sus empleados y hablaba de dinero como si fuera lo único importante. Alejandro lo observaba desde el retrovisor y veía reflejada la sombra de su antiguo yo. El contraste entre la madre agradecida y el ejecutivo arrogante lo dejó pensativo. Se dio cuenta de que en su vida había sido muchas veces como ese hombre, incapaz de mirar a los demás con respeto. El papel de chofer le estaba mostrando un espejo incómodo pero necesario. Cada viaje era una lección y cada pasajero era un maestro inesperado. Al mediodía, compartió otra comida con los choferes de la zona. Uno de ellos lo invitó a sentarse en un banco bajo la sombra y le ofreció un trozo de fruta. Hablaron de la vida cotidiana, de las dificultades para pagar las cuentas, de los pequeños sueños que los mantenían en pie. Alejandro escuchaba fascinado, descubriendo un mundo donde la solidaridad era más fuerte que la ambición. Esa tarde llevó a una profesora jubilada que hablaba con dulzura. Durante el camino, ella contó historias de sus alumnos, de cómo algunos habían triunfado gracias al esfuerzo y al respeto mutuo. La riqueza del hombre no está en lo que posee, sino en lo que deja en los demás, dijo con una sonrisa tranquila. Esa frase quedó grabada en el corazón de Alejandro como una revelación.
La mujer, al bajar, le regaló un pequeño libro viejo de poemas. Lo encontré hace tiempo y siempre pensé que debía entregarlo a alguien que lo valorara, comentó. Alejandro recibió el obsequio con emoción, sabiendo que ese detalle tenía más valor que cualquier contrato millonario que había firmado en su vida. El respeto verdadero se manifestaba en esos gestos sencillos. Por la tarde subió un adolescente rebelde que al inicio parecía grosero. Pidió música fuerte y contestaba con monosílabos. Sin embargo, en el transcurso del viaje, comenzó a hablar de sus sueños de ser músico y de cómo la gente lo juzgaba por su apariencia. Alejandro lo escuchó con paciencia y al final el joven bajó agradecido, sorprendido de que alguien lo hubiera tratado con respeto. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de tonos anaranjados. Alejandro estacionó el coche cerca de un parque y abrió el libro de poemas que la profesora le había regalado. Entre las páginas encontró frases que hablaban de dignidad, de humanidad, de amor verdadero. Leyó en silencio mientras el viento movía las hojas, sintiendo que esas palabras eran parte de la respuesta que estaba buscando. Regresó al coche con el corazón más ligero. Esa jornada le había mostrado que el respeto no dependía del poder ni de la riqueza, sino de la capacidad de escuchar, de compartir y de valorar al otro como ser humano. Cada día como chofer lo acercaba más a una verdad que nunca había querido ver. Y al mismo tiempo lo alejaba de la arrogancia que lo había definido durante años. Cuando llegó a su penthouse, dejó el libro de poemas sobre la mesa principal como si fuera un tesoro sagrado. No encajaba entre los adornos caros, pero para él brillaba más que cualquier objeto de lujo. Miró alrededor de su departamento vacío y se dio cuenta de que estaba lleno de cosas, pero carecía de lo más importante: humanidad. Esa noche, mientras cenaba en silencio, recordó el rostro de cada pasajero. La madre agradecida, el ejecutivo arrogante, la profesora generosa, el joven soñador. Cada uno había dejado en él una huella distinta. El millonario que había sido estaba siendo desarmado por completo, y en su lugar surgía un hombre nuevo, más consciente y sensible. Se acostó tarde, con el libro de poemas en sus manos. Releyó varias frases hasta quedarse dormido, como si fueran una canción de cuna para su alma inquieta. Soñó con rostros sonrientes, con manos que se estrechaban, con miradas sinceras que lo llenaban de paz. En ese sueño encontró un descanso que hacía años no experimentaba. Al despertar, entendió que el experimento no era una simple curiosidad pasajera, era un viaje hacia lo más profundo de sí mismo. Y aunque aún quedaban muchos días por delante, ya estaba seguro de algo. El respeto verdadero no se compra, se gana con humildad y autenticidad. Esa verdad lo acompañaría el resto de su vida. El quinto día de su aventura, Alejandro despertó antes del amanecer con un pensamiento que lo acompañaba desde la noche anterior. ¿Qué pasaría si uno de sus conocidos lo reconociera? La posibilidad lo llenaba de miedo y emoción al mismo tiempo. Sabía que su secreto podía ser descubierto en cualquier momento, pero también entendía que ese riesgo hacía que la experiencia fuera aún más real. Se vistió con su ropa sencilla, la gorra que ya parecía parte de su identidad, y salió al encuentro de un nuevo día. El coche modesto lo esperaba en el estacionamiento, y mientras lo encendía, recordó el rugido de sus autos de lujo. Aquella diferencia le provocó una sonrisa amarga. Nunca había pensado que un motor tan común pudiera darle tantas lecciones de vida. El primer pasajero fue un obrero con las manos llenas de polvo y la ropa manchada de pintura. Se sentó en silencio, pero al poco tiempo comenzó a hablar de su jornada, de las horas interminables y del bajo salario. Alejandro lo escuchó con atención, sorprendido por la fuerza de aquel hombre que, a pesar de las dificultades, mantenía la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. Más tarde, subió una mujer vestida con ropa costosa y actitud altiva. Desde el primer momento se quejó del coche, del asiento y hasta del olor. Alejandro mantuvo la calma,
conduciendo en silencio mientras ella seguía criticando. Al final del viaje, la mujer salió sin agradecer y él pensó que ni todo el dinero del mundo podía comprar educación ni respeto. Al mediodía, un grupo de niños que salían de la escuela lo detuvo. Entre risas y gritos, subieron al coche acompañados de una maestra joven. Los pequeños lo inundaron de preguntas inocentes. ¿Cómo se llamaba? ¿Si le gustaba su trabajo? ¿Si soñaba con otra cosa? Alejandro respondió con paciencia, disfrutando de la frescura de esa sinceridad que no pedía nada a cambio. Cuando dejaron a los niños en la escuela, la maestra le agradeció con una mirada amable. Alejandro se quedó pensativo. Aquellos instantes sencillos estaban marcando su vida más que cualquier junta empresarial. La espontaneidad de los niños les recordaba que el respeto verdadero nacía de la pureza y la inocencia, no de los intereses escondidos. Por la tarde, un hombre mayor subió al coche. Llevaba un sombrero gastado y un bastón apoyado en sus rodillas. Durante el trayecto habló de la vida, de cómo había perdido todo en una crisis económica y de cómo solo le quedaba la dignidad de seguir adelante. Alejandro escuchó conmovido, sintiendo que aquel desconocido hablaba también de sus propios miedos ocultos. Ese hombre, antes de bajar, le dijo algo que quedó grabado en su corazón. Hijo, nunca olvides que el respeto se gana cuando miras a los demás como iguales. Alejandro lo vio alejarse lentamente con su bastón, mientras pensaba que esa frase era una joya mucho más valiosa que cualquier diamante en su caja fuerte. De regreso al punto de encuentro de los choferes, compartió comida con ellos bajo la sombra de un árbol. Uno de los compañeros contó un chiste que provocó carcajadas en todos. Alejandro se rió con sinceridad, dándose cuenta de que hacía años no compartía un momento tan humano, libre de máscaras y apariencias. Al caer la tarde, un joven subió con la mirada triste. Al conversar, confesó que había perdido a su padre hacía poco y que trabajaba día y noche para ayudar a su madre. Alejandro se conmovió profundamente, reconociendo en aquel muchacho la misma fuerza que él había tenido en sus inicios, cuando aún no era millonario. El espejo de esa historia lo estremeció. La jornada terminó con Alejandro conduciendo bajo el cielo anaranjado del atardecer. El cansancio se mezclaba con una extraña paz interior. Cada pasajero había sido una lección, y cada palabra escuchada lo acercaba más a la respuesta que buscaba. ¿Quién lo respetaba de verdad y quién solo valoraba lo superficial? Al llegar a su penthouse, dejó la gorra sobre la mesa y observó el libro de poemas que aún reposaba allí. Lo abrió al azar y leyó unas líneas que hablaban de la humildad como camino a la grandeza. Sintió que aquel mensaje estaba escrito para él, como si el destino se empeñara en guiarlo con señales claras. Esa noche, al mirar por la ventana, pensó en su vida anterior. Fiestas, contratos, lujos y aplausos. Nada de eso le daba el calor que había encontrado en un simple gracias de un desconocido. Entendió que estaba cambiando desde lo más profundo y ese cambio lo llenaba de temor, pero también de esperanza. Antes de dormir, se prometió a sí mismo no detenerse. Sabía que el camino era largo, que aún le faltaba enfrentar pruebas más duras, pero también tenía claro que ya no podía volver atrás. El hombre que fingía ser chofer estaba descubriendo que, en esa mentira, se escondía la verdad más grande de su vida. El sexto día comenzó con un cielo gris, cargado de nubes que anunciaban lluvia. Alejandro se colocó su gorra y salió con una sensación de expectativa distinta, como si algo importante estuviera por suceder. El aire húmedo y el murmullo de la ciudad lo envolvían, recordándole que, pese a su fortuna, allí era solo un chofer más en medio de millones de rostros anónimos. Su primer pasajero fue una joven estudiante con libros mojados por la llovizna. Subió apresurada. Se disculpó por ensuciar el asiento y agradeció varias veces el gesto de que él le ofreciera una manta vieja que llevaba en el coche.
Durante el trayecto hablaron de sueños y esfuerzos. Ella quería ser médica y ayudar a su comunidad. Alejandro sintió que esa sinceridad valía más que cualquier discurso corporativo. Al poco rato subió un ejecutivo elegante que no perdió tiempo en mostrar su desprecio. «¡Qué coche tan viejo!», murmuró sin siquiera mirar al conductor. Alejandro lo llevó a su destino en silencio, con una calma que sorprendía incluso a sí mismo. Cuando el hombre salió sin despedirse, comprendió de nuevo que el dinero no garantizaba respeto ni humanidad. El contraste entre ambos pasajeros lo hizo reflexionar profundamente. Se dio cuenta de que la vida lo estaba enfrentando con espejos constantes. Humildad frente a arrogancia, gratitud frente a indiferencia. Y en ese juego de opuestos, él encontraba su propia transformación. Era como si cada viaje lo despojara de un peso antiguo que había cargado durante años. En un descanso, los choferes lo invitaron a tomar café bajo un toldo improvisado. La lluvia caía con fuerza, pero ellos compartían risas y anécdotas. Alejandro se unió a la conversación y por un momento olvidó quién era en realidad. Allí no existían títulos, fortunas ni jerarquías, solo hombres sencillos que encontraban refugio en la compañía mutua. Más tarde, una mujer mayor subió al coche con un ramo de flores. Durante el trayecto, contó que cada semana visitaba la tumba de su esposo y que aquellas flores eran su manera de mantenerlo vivo en su corazón. Alejandro escuchaba conmovido, consciente de que el respeto verdadero también se demostraba en la fidelidad a quienes ya no estaban. Al despedirse, la anciana le regaló una flor y le dijo, para que recuerde que todos merecemos ser tratados con cariño. Alejandro sostuvo la flor en sus manos como si fuera un tesoro. Nunca antes un gesto tan sencillo lo había hecho sentir tan humano y vulnerable. El millonario oculto bajo el disfraz de chofer estaba aprendiendo lo que el dinero jamás le enseñó. Por la tarde, la lluvia se intensificó y las calles se llenaron de charcos. Un niño empapado pidió subir al coche para refugiarse. Alejandro lo llevó hasta su casa sin cobrarle, y el pequeño, antes de bajar, lo abrazó espontáneamente. Esa muestra de gratitud inocente fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Mientras conducía de regreso, Alejandro pensaba en cómo su vida había cambiado en tan pocos días. Antes, su agenda estaba llena de cifras, contratos y reuniones interminables. Ahora, su corazón estaba lleno de rostros, historias y palabras sencillas que tenían más valor que todo el oro que poseía. Esa noche, en su penthouse, se quitó la gorra y la chaqueta mojadas y las dejó sobre una silla. Caminó descalzo hasta la ventana y miró las luces de la ciudad reflejadas en los charcos. La flor que la anciana le había regalado descansaba en un vaso con agua sobre la mesa, iluminando la sala con una belleza inesperada. Se sentó frente al libro de poemas que aún conservaba. Lo abrió y encontró un verso que decía: «Quien respeta al humilde conoce la verdadera grandeza». Sintió un escalofrío, como si todo lo que estaba viviendo estuviera escrito de antemano, como si el destino lo hubiera llevado exactamente a ese momento de revelación. Recordó entonces las palabras del anciano que le había hablado de la dignidad y las comparó con la sonrisa del niño bajo la lluvia. Se dio cuenta de que la vida le estaba enseñando, en cada detalle, que el respeto era un puente invisible que unía a las personas más allá de las diferencias sociales. Antes de dormir, Alejandro escribió en su cuaderno: «El respeto verdadero no se compra, se gana con humildad y actos sencillos». Cerró el cuaderno con cuidado, como quien guarda un tesoro. Se recostó en la cama con el corazón ligero, sabiendo que al día siguiente habría más lecciones que lo acercarían a la verdad que buscaba. Mientras el sueño lo envolvía, una certeza lo acompañaba. Ya no era el mismo hombre que había iniciado aquel experimento. Algo en él había cambiado para siempre, y aunque aún no conocía el desenlace de su viaje, intuía que el verdadero respeto estaba más cerca de lo que imaginaba.
El séptimo día comenzó con un amanecer brillante, como si el cielo quisiera recordarle a Alejandro que cada jornada era una oportunidad nueva para aprender. Se miró al espejo con la gorra en la mano y, por primera vez, no se vio disfrazado, sino reflejado en una versión más humana de sí mismo. El millonario estaba cada vez más lejos. En su lugar surgía un hombre que buscaba verdad y sencillez. Ese día, su primer pasajero fue una mujer joven que trabajaba como mesera en un café. Subió sonriente, a pesar del cansancio evidente en su rostro. Durante el trayecto, le contó cómo ahorraba cada moneda para poder estudiar diseño. Alejandro la escuchó con atención, admirando la pasión con la que hablaba de sus sueños. Al llegar, ella le dio las gracias con sinceridad y le deseó suerte en su jornada. La naturalidad de aquella mujer lo conmovió. No tuvo críticas, ni indiferencia, ni exigencias absurdas. Solo un ser humano que trataba a otro con respeto sin importar su rol. Alejandro pensó en cuántas veces en su vida de lujo había pasado por alto historias como esa, y comprendió que en la humildad estaba la esencia de lo que tanto buscaba. Más tarde, un hombre de negocios se subió con prisa, revisaba papeles, hablaba por teléfono y ni siquiera le dio una dirección clara, como si la presencia de Alejandro no existiera. Durante el viaje, lo trató con condescendencia, llamándolo conductor, con un tono que hería. Alejandro apretó el volante, recordando con dolor que él mismo había actuado así con quienes trabajaban para él. Cuando el hombre bajó sin agradecer, Alejandro respiró hondo y se dijo a sí mismo que esa era la lección. Debía reconocer sus errores pasados y no repetirlos. El respeto no era un regalo que se entregaba a los poderosos, sino un derecho que se debía a todos. Esa revelación le pesó en el alma, pero también le dio fuerza para seguir adelante. Al mediodía, mientras esperaba nuevos pasajeros, un niño se le acercó para ofrecerle dulces que vendía en la calle. Alejandro le compró varios, aunque no los quería, y le preguntó por qué trabajaba. El pequeño respondió con una sonrisa tímida: «Para ayudar a mi mamá». Esas palabras simples derrumbaron cualquier muro de orgullo que aún quedaba en su corazón. Con el paso de las horas, más rostros e historias se sumaron a su día. Algunos pasajeros callaban, otros hablaban sin parar, unos mostraban arrogancia, otros gratitud. Alejandro absorbía cada detalle, como si fueran piezas de un rompecabezas que formaba la imagen de la humanidad en su estado más puro. El coche era ahora su escuela, y cada viaje una lección. Al caer la tarde, llevó a un músico callejero con su guitarra gastada. El hombre, al bajarse, le regaló una melodía improvisada como pago simbólico. Alejandro sonrió emocionado, comprendiendo que el respeto también podía expresarse en arte, en gestos desinteresados que nacían del alma. Aquel momento lo acompañó durante todo el día. De regreso al punto de descanso de los choferes, compartió de nuevo comida con ellos. Esta vez se sintió parte del grupo, riendo y conversando sin reservas. Nadie lo miraba como millonario, porque nadie sabía su secreto. Allí no había máscaras, y esa autenticidad era más valiosa que cualquier banquete en hoteles de lujo. Esa noche, al llegar a su penthouse, miró los objetos de lujo con otros ojos. Todo le parecía vacío, decorado sin vida, silencioso en exceso. En cambio, el recuerdo de las sonrisas, de los sueños compartidos y de las frases sencillas lo llenaba de calor humano. Comprendió que su verdadero hogar estaba en las experiencias, no en las paredes de cristal. Se sentó frente al libro de poemas y leyó en voz alta: «El respeto nace en la mirada limpia y se fortalece en el gesto sincero». Cerró el libro con un suspiro profundo, convencido de que aquellas palabras estaban ligadas a lo que estaba viviendo. La poesía y la vida se entrelazaban en un mismo camino. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy descubrí que el respeto verdadero es invisible, pero se siente en cada gesto humilde».
Esa frase lo llenó de orgullo, no como empresario, sino como hombre. Era una verdad que ningún negocio podía enseñarle, solo la vida misma en su estado más simple. Miró por la ventana de su penthouse y observó las luces de la ciudad. Ya no veía edificios ni riquezas, veía rostros e historias, escuchaba voces y risas. Cerró los ojos con una sonrisa ligera, sabiendo que cada día lo acercaba más a la respuesta que buscaba desde el inicio. El sueño lo abrazó lentamente, y en su mente aparecieron los rostros de los pasajeros de ese día: la mesera soñadora, el niño vendedor, el músico callejero. Todos le habían enseñado que el respeto verdadero era un tesoro que no se compraba, sino que se entregaba libremente a quien lo merecía. Y esa era la riqueza más grande de todas. El octavo día comenzó con un cielo despejado y un aire fresco que parecía renovarle las fuerzas. Alejandro se vistió con la misma gorra y la chaqueta sencilla, pero esta vez lo hizo con una sensación distinta. Ya no se sentía disfrazado, sino auténtico en ese papel de chofer. En el espejo no veía al magnate Alejandro Montenegro, sino a un hombre común que buscaba la verdad en los detalles. Su primer pasajero fue un joven que trabajaba en una construcción. Subió cansado, con las botas llenas de polvo y el rostro marcado por el esfuerzo. Durante el trayecto habló de su familia en el campo y de cómo soñaba con ahorrar lo suficiente para traerlos a la ciudad. Alejandro lo escuchó con atención, sorprendido por la valentía que mostraba aquel muchacho. Más tarde, una mujer elegante subió con un aire de superioridad. Apenas entró, se quejó del coche y de la lentitud del tráfico. Alejandro la condujo en silencio, soportando sus palabras como un recordatorio de la vida superficial que él mismo había cultivado durante años. Cuando ella bajó sin despedirse, comprendió una vez más que la riqueza no garantizaba respeto. El contraste de pasajeros lo mantenía reflexionando. Cada viaje era un espejo que le mostraba lo mejor y lo peor de las personas. Y en ese proceso, Alejandro aprendía a distinguir lo valioso de lo trivial. Sabía que el dinero podía comprar comodidades, pero jamás podía obligar a nadie a respetar. Ese respeto debía nacer de la esencia misma del ser humano. Al mediodía, compartió comida con los choferes bajo la sombra de un árbol. Esta vez, uno de ellos le contó que su hija quería estudiar medicina, pero que apenas alcanzaban para pagar la escuela. Alejandro escuchaba en silencio, conmovido, pensando en cuántas oportunidades desperdiciaba la gente humilde por falta de recursos. Sintió vergüenza de la abundancia que había malgastado. Esa tarde, un pasajero anciano subió con un bastón y una mirada cansada. Durante el trayecto, habló de su juventud, de cómo trabajó toda la vida en silencio y de cómo nunca recibió reconocimiento. Alejandro sintió que aquel hombre representaba a millones olvidados, invisibles para una sociedad que solo respetaba a los poderosos. Esa revelación lo golpeó con fuerza. Antes de bajarse, el anciano lo miró a los ojos y le dijo: «Respeta a todos, hijo, porque al final todos somos iguales ante la vida». Alejandro quedó en silencio, estremecido por la sencillez y la verdad de esas palabras. Sintió que ese consejo era un regalo invaluable que jamás olvidaría. Más tarde, un niño se subió al coche con su perro pequeño. Alejandro lo miró por el retrovisor y vio la ternura con la que el niño acariciaba al animal. Durante el trayecto, el pequeño le contó cómo cuidaba de su mascota como si fuera un hermano. Alejandro sonrió con emoción. En esa inocencia descubría una pureza que los adultos muchas veces habían perdido. Al anochecer, un músico ambulante volvió a cruzarse en su camino. Esta vez le cantó una canción alegre durante el viaje y al bajarse le agradeció con una reverencia humilde. Alejandro sintió que ese gesto tenía más valor que los aplausos fríos de los banquetes de empresarios. Era respeto verdadero, nacido del corazón y no del interés.
De regreso a su penthouse, Alejandro miró sus paredes de lujo con una sensación de vacío. Todo estaba limpio, brillante, costoso, pero carente de alma. Recordó las risas de los choferes, la gratitud de los pasajeros humildes y los consejos de los ancianos. Comprendió que la verdadera riqueza estaba en esas experiencias, no en los objetos que lo rodeaban. Esa noche abrió de nuevo el libro de poemas. Encontró un verso que decía: «El oro engaña, la humildad revela». Cerró el libro con una sonrisa triste, consciente de que esa frase definía exactamente lo que estaba viviendo. El millonario disfrazado de chofer había descubierto más verdad en pocos días que en toda su vida de lujos. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Cada día descubro que el respeto verdadero es el único tesoro que vale la pena proteger». Mientras lo hacía, sintió un alivio que lo reconfortó. No necesitaba demostrar nada a nadie. Solo debía seguir aprendiendo de la vida real que hasta entonces había ignorado. Miró por la ventana de su penthouse y vio las luces de la ciudad parpadear como estrellas. Pensó en todas las personas que había conocido esa semana: trabajadores, ancianos, niños, mujeres humildes. Todos lo habían respetado o despreciado según su esencia, no por su fortuna. Esa verdad lo acompañaba como un faro en la oscuridad. Se recostó con la certeza de que su experimento se había convertido en un viaje espiritual. No sabía cuánto tiempo más podría sostener aquella doble vida, pero entendía que el final no importaba tanto como las lecciones que ya había aprendido. El millonario seguía allí, pero dentro de él ya nacía un hombre nuevo. El 9º día amaneció con un silencio especial, como si la ciudad misma quisiera darle un respiro a Alejandro. Se levantó con el corazón ligero, pero también con una creciente ansiedad. Sentía que el final de su experimento estaba cerca y que pronto tendría que enfrentarse a la verdad definitiva. Se vistió con la gorra y la chaqueta sencillas, decidido a continuar hasta el último detalle. Su primer pasajero fue un joven humilde que trabajaba limpiando vidrios en los semáforos. Subió agradecido por el viaje y durante el trayecto contó cómo soñaba con tener un trabajo estable para ayudar a su madre. Alejandro lo escuchó conmovido, reconociendo en aquel muchacho el mismo anhelo de superación que había sentido en su juventud. Al bajarse, el joven le deseó suerte y le sonrió con sinceridad. Después, una mujer elegante y altiva subió al coche. Sin saludar, le ordenó que la llevara a un hotel de lujo. Durante todo el viaje, habló con tono despectivo, tratándolo como un sirviente sin valor. Alejandro la condujo en silencio, observando cómo el desprecio podía vestirse de joyas y perfumes, pero nunca disfrazar la falta de respeto. El contraste entre ambos pasajeros lo hizo reflexionar. Una sonrisa sincera de un joven pobre le había dado más paz que todas las palabras de una mujer rica. Comprendió que el respeto no dependía de la posición social, sino de la capacidad de mirar al otro con humanidad. Esa certeza lo acompañó durante el resto del día como un faro. Al mediodía, mientras descansaba, uno de los choferes con los que había compartido comida se acercó y le ofreció ayuda para arreglar una llanta que se estaba desinflando. «Aquí nos apoyamos entre todos», le dijo. Alejandro sonrió agradecido, sintiéndose parte de una hermandad que nunca había conocido en el mundo de los millonarios. Más tarde, un pasajero inesperado subió al coche, un socio de sus empresas, aunque no lo reconoció en su disfraz de chofer. Durante el trayecto, el hombre comenzó a hablar mal de Alejandro Montenegro, llamándolo arrogante y distante, criticando sus decisiones. Alejandro lo escuchó en silencio, con el corazón encogido. Aquellas palabras eran duras, pero también eran un espejo de la realidad. Cuando el socio bajó, Alejandro respiró profundamente. Se dio cuenta de que en su vida había construido una imagen de poder que lo alejaba de los demás.
Y ahora, como chofer, tenía la oportunidad de reconstruirse desde cero, aprendiendo a ganarse el respeto verdadero y no el miedo disfrazado de obediencia. Esa tarde, un pasajero anciano subió con paso lento. Habló de cómo había trabajado toda su vida sin que nadie lo reconociera, pero aún así se sentía orgulloso de no haber perdido nunca su dignidad. Alejandro escuchaba cada palabra como si fueran consejos escritos para él. El anciano le recordó que el respeto era la única riqueza que perduraba cuando todo lo demás desaparecía. Al dejarlo en su destino, el anciano lo bendijo con un gesto de la mano. Alejandro sintió que esas palabras lo envolvían como un escudo invisible, una fuerza que lo protegería en su búsqueda de la verdad. Era como si el destino le enviara señales claras en cada pasajero que conocía. De regreso a su penthouse, Alejandro miró los lujos con ojos distintos. Los muebles brillaban, pero no le daban calor. Las paredes estaban adornadas, pero no tenían alma. Recordó las sonrisas, las bendiciones y las historias que había escuchado durante el día. En ese contraste, comprendió que su verdadera riqueza estaba en esas experiencias y no en lo material. Esa noche abrió su cuaderno y escribió: «Hoy descubrí lo que los demás piensan de mí cuando no saben quién soy. Y aunque duela, es necesario para cambiar». Cerró el cuaderno con firmeza, convencido de que ya no podía seguir viviendo en la burbuja de su fortuna. El respeto verdadero debía convertirse en el eje de su nueva vida. Mientras cenaba solo, recordó el rostro del joven limpiavidrios, la soberbia de la mujer elegante, las críticas del socio y la dignidad del anciano. Cada uno representaba una parte de la sociedad y cada uno le había enseñado algo valioso. El mundo no era blanco o negro, sino una mezcla de luces y sombras que él apenas empezaba a entender. Antes de dormir, tomó la flor que aún conservaba en un vaso con agua, la que le había regalado la anciana días atrás. La observó con cuidado, pensando en lo efímera que era la vida y en lo eterno que podía ser el respeto cuando se cultivaba de corazón. Esa reflexión le dio una calma profunda. Cerró los ojos con la certeza de que el día siguiente sería decisivo. Sabía que tarde o temprano alguien descubriría su secreto y entonces tendría que enfrentarse a la verdad de quién lo respetaba de verdad. Y aunque el miedo lo acompañaba, también lo hacía la esperanza de haber encontrado al fin un camino hacia la autenticidad. El 10º día amaneció con un aire diferente, cargado de presagios. Alejandro se levantó con la certeza de que aquel sería el cierre de su experimento. Mientras se ponía la gorra y la chaqueta sencillas, sintió que ya no necesitaba disfrazarse. En esos días se había convertido en un hombre distinto, más humano, más cercano a la verdad que siempre había ignorado en su vida de millonario. Su primer pasajero fue una mujer de limpieza que iba apurada al trabajo. Subió al coche y con una sonrisa tímida le agradeció por detenerse a recogerla. Durante el trayecto le contó que ganaba poco, pero que aún así nunca dejaba de ayudar a su familia. Alejandro la escuchó con admiración, comprendiendo que la verdadera grandeza estaba en los corazones humildes. Después, un hombre joven con traje elegante subió con aires de importancia. Sin mirarlo, le ordenó que se apresurara porque llegaba tarde a una reunión. Durante el viaje habló por teléfono, refiriéndose a los demás con desprecio. Alejandro lo condujo en silencio, pero en su interior pensaba que había sido igual a él en otros tiempos, antes de que la vida lo pusiera frente a este espejo. El contraste entre ambos pasajeros lo llevó a reflexionar sobre su propia transformación. Durante años había buscado respeto a través del poder y el dinero, pero ahora comprendía que ese respeto era falso, alimentado por el miedo y el interés. Lo que había descubierto como chofer era mucho más valioso: la sinceridad en los gestos pequeños, en las sonrisas sin condiciones.
Al mediodía, mientras descansaba bajo la sombra, uno de los choferes se le acercó y le ofreció compartir su comida. «Aquí nadie se queda solo», dijo con naturalidad. Alejandro aceptó conmovido, sabiendo que ese gesto de fraternidad simple valía más que todos los banquetes de lujo a los que había asistido en su vida. Más tarde, un anciano volvió a recordarle la lección más importante. Subió al coche con dificultad y durante el trayecto le habló de la importancia de vivir con dignidad, aunque el mundo pareciera injusto. «Respeta y serás respetado», le dijo antes de bajar. Alejandro sintió que esas palabras eran el cierre perfecto para su viaje interior. Por la tarde recibió a un pasajero inesperado, uno de sus socios más cercanos. El hombre no lo reconoció y comenzó a hablar de Alejandro Montenegro con burla y resentimiento. Dijo que era arrogante, distante y que nadie lo respetaba de verdad, solo le temían. Alejandro escuchó en silencio, con el corazón encogido, sabiendo que esa era la verdad que necesitaba enfrentar. Cuando el socio bajó, Alejandro se quedó inmóvil frente al volante. Las palabras lo habían herido, pero también lo habían liberado. Era cierto, había construido un imperio basado en el miedo y la distancia. Ahora, disfrazado de chofer, había descubierto el valor de la humanidad y del respeto verdadero. El contraste era doloroso, pero revelador. Esa tarde un niño se subió al coche con su madre. Durante el trayecto, el pequeño le preguntó si le gustaba ser chofer. Alejandro sonrió y respondió: «Sí, porque aquí aprendo a conocer a las personas de verdad». La madre lo miró sorprendida y le agradeció con un gesto sincero. Ese instante lo llenó de paz, como si el universo confirmara su transformación. De regreso al penthouse, Alejandro se quitó la gorra y la chaqueta por última vez. Colocó ambas sobre la mesa junto al libro de poemas y la flor seca que aún conservaba. Observó esos objetos humildes y comprendió que se habían convertido en sus tesoros más valiosos, símbolos de las lecciones que jamás olvidaría. Esa noche invitó a algunos de sus socios a una reunión en su mansión. Mientras los observaba hablar de dinero y poder, notaba en sus ojos la falsedad que tantas veces había pasado por alto. Ya no veía respeto, sino miedo y conveniencia. Se sintió extraño, como un intruso en el mundo que antes era suyo. Cuando terminó la reunión, se quedó solo en el salón, rodeado de lujos que ya no significaban nada. Pensó en los rostros de los pasajeros que lo habían tratado con respeto genuino: la enfermera, la madre, el anciano, el niño. Ellos lo habían visto como un ser humano, no como una billetera andante. Esa era la verdad que había estado buscando desde el inicio. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «He descubierto quién me respeta de verdad. Los que me ven como hombre, no como millonario. Ellos son mi mayor fortuna». Cerró el cuaderno con un suspiro profundo, consciente de que su vida nunca volvería a ser la misma. El experimento había terminado, pero la transformación era definitiva. Al apagar las luces, Alejandro miró por última vez la ciudad desde su ventana. En el reflejo del cristal ya no vio al magnate arrogante que solía ser, sino a un hombre renovado, dispuesto a vivir con humildad y a respetar a los demás. El millonario disfrazado de chofer había encontrado al fin la mayor riqueza de todas: el respeto verdadero. El experimento, que comenzó como un simple disfraz, terminó transformándose en la experiencia más profunda de la vida de Alejandro. Lo que inició con una gorra, un coche viejo y un nombre oculto, se convirtió en un viaje hacia lo más íntimo de su alma. Había descubierto que el respeto verdadero no estaba en los lujos, ni en los contratos, ni en las sonrisas interesadas, sino en los gestos sencillos de la gente común. Recordaba con claridad cada rostro que lo había marcado: la enfermera cansada pero sonriente, el niño vendedor de dulces, el anciano con palabras sabias, la madre agradecida, el músico callejero. Todos ellos lo habían tratado como igual, sin saber que detrás de aquella gorra se escondía un multimillonario.
En esas miradas y palabras encontró la esencia del respeto genuino. También había visto el lado oscuro, la arrogancia de los ricos, la indiferencia de los altivos, la frialdad de quienes no saben mirar al otro. En esos momentos, Alejandro reconoció su propio reflejo, el hombre que había sido durante años. Y aunque dolía enfrentarse a esa verdad, también era el primer paso para cambiar y nunca volver atrás. Cada noche escribía en su cuaderno lo aprendido, y esas páginas se convirtieron en un testamento de su transformación. Allí no había cifras ni balances, solo reflexiones sobre la vida, la humildad y el respeto. Esos escritos se volvieron más valiosos que cualquier informe financiero que alguna vez había firmado en sus oficinas de lujo. Al mirar su penthouse, entendió que las paredes de cristal y los muebles costosos no eran su hogar verdadero. Su hogar estaba en las calles, en las conversaciones sinceras, en las sonrisas espontáneas. El millonario había descubierto que la riqueza material era una jaula dorada y que la libertad se encontraba en lo sencillo. Un día decidió invitar a algunos de los choferes que conoció a compartir un almuerzo en su mansión. Ellos llegaron nerviosos, impresionados por el lujo, pero pronto se sintieron cómodos al ver que Alejandro los trataba como amigos. Fue entonces cuando comprendió que el respeto se construía en la igualdad y no en la distancia. La noticia de que había fingido ser chofer comenzó a circular lentamente y muchos se escandalizaron. Algunos lo acusaron de loco, otros de farsante. Sin embargo, Alejandro ya no temía a los juicios. Sabía que había encontrado una verdad que pocos estaban dispuestos a aceptar. El valor de un hombre no se mide por lo que tiene, sino por cómo trata a los demás. Los socios que antes lo adulaban empezaron a mirarlo con desconfianza. Algunos incluso se alejaron, temiendo que aquel nuevo Alejandro no encajara en sus intereses. Y aunque perdió apoyos en el mundo de los negocios, ganó algo mucho más grande: respeto verdadero, ese que nace sin condiciones ni conveniencias. Con el tiempo, decidió usar su fortuna de otra manera. Creó programas de becas para jóvenes trabajadores, ayudó a madres solteras, construyó centros comunitarios. Ya no buscaba reconocimiento, sino sembrar respeto en la vida de otros. Descubrió que cuando das dignidad, la recibes multiplicada. El millonario que había jugado a ser chofer dejó de ser una máscara y se convirtió en símbolo de su renacimiento. Había aprendido a escuchar, a compartir, a valorar los silencios y las palabras sencillas. Ya no necesitaba demostrar nada a nadie. Su mayor triunfo era haberse encontrado a sí mismo. La ciudad lo seguía viendo como un hombre poderoso, pero quienes lo conocieron en su faceta de chofer sabían que era distinto. Esos encuentros anónimos lo habían marcado para siempre, y cada vez que volvía a tomar el volante de su coche de lujo, recordaba con nostalgia el volante gastado del coche viejo que lo cambió todo. Alejandro sabía que el respeto verdadero no se compraba con relojes de oro ni con mansiones, sino que se ganaba con empatía. Esa era la lección que llevaría consigo hasta el final de sus días. El millonario había encontrado la respuesta a su obsesión. ¿Quién lo respetaba de verdad? ¿Quién lo veía como hombre y no como billetera? Con el paso del tiempo, su historia comenzó a contarse en voz baja, casi como una leyenda urbana. El magnate que se disfrazó de chofer para descubrir la verdad. Algunos la tomaban como fábula, otros como locura. Pero para Alejandro era la memoria más real y valiosa de su vida. Y así, al mirar la ciudad iluminada desde su ventana, entendió que había completado un círculo. El hombre que lo tenía todo había aprendido que su mayor riqueza era invisible, el respeto sincero de quienes lo veían como igual. Y esa verdad, simple y poderosa, era el tesoro más grande que jamás podría perder.